Guardia Civil de 39 años ha muerto esta mañana en un accidente de tráfico cuando acudía a asistir el vuelco de un tractor en la Nacional 330 a la altura de Zuera. La moto en la que viajaba ha chocado lateralmente con un camión. Hola, buenas tardes. El siniestro se ha producido, como decíamos, en el término municipal de Zuera, en la provincia de Zaragoza. Y también estamos muy pendientes de los brotes de coronavirus en Aragón. Hay 59 nuevos casos positivos, 27 pacientes ingresados, 4 de ellos en la UCI. Y el Ejecutivo aragonés continúa defendiendo que los brotes en Aragón están controlados. Raquel Pérez. La consejera de Sanidad asegura que se ha actuado con rapidez y que el desplazamiento de médicos y enfermeros ha permitido que los brotes estén ahora en fase de control. Aquí en Ságava continúan realizándose esas pruebas PCR y mientras se conocen los resultados, máxima precaución entre los vecinos. Tengo un sobrino que estaba metido en el negativo, pero al final pues hemos pasado todos mucha atención. Han cerrado los bares, han cerrado los comercios. Pues estamos con prevención todos. Pero vamos intentando tomarlo con calma. Ya son 3 las comunidades autónomas que exigen mascarilla de forma permanente. A Cataluña y las Islas Baleares se ha unido Extremadura. Navarra no lo descarta. Tras registrarse un brote en Tudela, 23 asistentes a una boda han dado positivo. Y en la comarca catalana del Segrià se han registrado 280 nuevos positivos en las últimas 24 horas. Y mientras, polémica en las Cortes de Aragón, porque ayer por la tarde 2 diputadas del sector crítico de Podemos rompieron la disciplina de voto del partido y votaron en contra de la forma de tramitar el ingreso aragonés de inserción. Laura Zorzano. Además de romper la disciplina de voto, se da otra circunstancia que consideran muy grave porque estas 2 diputadas, Erika Sanz e Itxaso Cabrera, votaron ayer en nombre del resto de sus compañeros del grupo parlamentario sin avisarles antes del cambio en el sentido del voto. Se da esta cuestión porque se están haciendo los plenos en un formato reducido. Así que ahora la Comisión de Garantías del partido deberá decidir qué sanciones les impone. Hace unos minutos Maru Díaz decía que todavía no ha podido hablar con ellas. Estas 2 cosas son muy graves, en un partido serio como el nuestro no se pueden consentir y están reglamentadas dentro de los órganos pertinentes las acciones que hay que llevar a cabo en este momento. Acuerdo entre trabajadores y empresa en la térmica de Andorra. Los mayores de 56 años, 90, podrán prejubilarse. El resto, 25, serán recolocados en otros destinos con el compromiso de recuperarlos si salen adelante los nuevos proyectos energéticos de Endesa en Andorra. Tras la derrota de Nadia Calviño para presidir el Eurogrupo, la vicepresidenta económica ha reconocido que esas cosas pasan, ha dicho literalmente. Asegura que tenían comprometidos apoyos suficientes para conseguirlo, pero que alguien no respetó el acuerdo. Desde el Partido Popular dicen que Europa ha vuelto a dar la espalda al gobierno español. Teníamos comprometidos 10 votos. Alguien no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Esa debilidad, esa radicalidad y esa inestabilidad del gobierno de España cotiza a la baja en Europa. Y en los deportes, el Real Zaragoza empataba anoche en un resultado, Jacobo, insuficiente. Sí, la verdad que necesitaban urgentemente una victoria y esto al parecer complica las cosas. Buenas tardes, resultado insuficiente del Real Zaragoza, que anoche empataba a 1 en Tenerife. Venían ya sabiendo una muy mala racha, 3 derrotas consecutivas. Urgía ganar, pero no fue posible. En lo positivo, que el equipo recuperó alguna sensación buena después de lo visto en jornadas anteriores y que regresó Zapater, le dio carácter al centro del campo. El Zaragoza es tercero, a 2 puntos del Huesca y faltan solo 3 partidos. Y Michel analiza la situación del Huesca en rueda de prensa, ve a los jugadores al 110%. Luego lo escuchamos. El equipo ha entrenado esta mañana antes de partir y esta tarde rumbo a Santander. El ourensano Diego Ocampo es el elegido por el Casademón Zaragoza para ocupar el banquillo. El gallego de 44 años ha estado como primer técnico en Murcia, Estudiantes y Juventud. Teruel debía comenzar mañana sus fiestas de la Vaquilla del Ángel, pero este año la pandemia ha obligado a suspender los actos. Desde el Ayuntamiento y también desde aquí, desde Aragón TV, hacemos un llamamiento a todos los turolenses para que sean responsables y se queden en casa. Quédate en casa y sé responsable. Estas vaquillas, quédate en casa. Quedaros en casa, por favor. Esta vaquilla, quédate en casa. Esta
estaba que ya quédate en casa. Y en cuanto al tiempo, hemos pasado una mañana de verano tranquila y esta tarde, sin embargo, no será tan tranquila, Eva, porque habrá tormentas que de nuevo pueden ser fuertes. Pues sí, ya se están produciendo las primeras en el Pirineo y esperamos que también se extiendan por el sistema ibérico. Tormentas no tan abundantes como las de ayer, pero que seguirán acompañándonos una tarde más. Donde nos libraremos de ella probablemente será en la ribera alta del Ebro, porque allí hay una novedad y es que empieza a soplar cierzo que esta tarde en esta zona será moderado. No se va a notar, sin embargo, en la zona del Bajo Aragón. Estas tormentas del norte y también de la ibérica pueden ser puntualmente fuertes otra vez, con granizo, aparato eléctrico y rachas de viento fuertes. Y las temperaturas en ligero descenso. Ya ven que el calor no va a ser muy excesivo, máximas de 30 a 33 en las tres capitales. Aragón Noticias. 59 nuevos contagios en las últimas horas en Aragón, la mayoría en Zaragoza capital. Las comarcas de Zaragoza y Huesca en fase 2 acumulan un total de 450 positivos. En la provincia de Teruel, el brote familiar de Alacón afecta a 11 personas y en Sádava, en Zaragoza, de momento son 7 los casos confirmados. 923 personas han muerto en Aragón con COVID-19. En total, Aragón ha vuelto a ser la comunidad con la cifra más alta de contagiados en las últimas horas. La situación, según el Ejecutivo, está en fase de control y se ha contratado a todo el personal sanitario disponible en la comunidad. Lo ha dicho la consejera de Sanidad esta mañana en las Cortes. Y hoy la localidad zaragozana de Sádava se ha levantado con el temor al brote que ha aparecido allí. Se mantienen las distancias sanitarias, por supuesto, Raquel Pérez, y el uso de mascarillas. Sí, son horas de mucha tensión e incertidumbre aquí en Sádava. Una parte de su población, esos 7 casos confirmados según Sanidad, permanece confinada. También sus allegados, el resto de la población, con los vecinos que hemos podido hablar, nos ha comentado que solo salen a la calle para lo necesario. Por eso, solo los establecimientos de productos básicos, como por ejemplo la farmacia, han abierto hoy sus puertas. Por ejemplo, en la farmacia nos han comentado que ha aumentado la venta de mascarillas. Sin embargo, recordemos que otros establecimientos ya decidieron ayer bajar la persiana. Es el caso, por ejemplo, de los bares, restaurantes y espacios municipales. Mientras, en el centro de salud es el segundo día consecutivo que vemos gente esperar a las puertas del centro de salud para realizarse pruebas PCR. Ayer se realizaron 40 test y mañana continúan otros vecinos que también están citados. Son todos contactos directos con los invitados a la cena del sábado. 12 son los brotes activos de coronavirus en Aragón en estos momentos. 9 se corresponden a las 4 comarcas en fase 2 que acumulan 450 casos. Otro se localiza en Alacón, Teruel, con 11 positivos. Y los otros 2 se encuentran en Sádava y Zaragoza capital, con 7 confirmados en cada uno. Para hacer frente a la pandemia, en el mes de mayo se han contratado 194 profesionales de atención primaria. Gracias a la rápida actuación de los servicios de detección de atención primaria y a la actuación contundente del Servicio de Salud Pública, hemos conseguido que con este desplazamiento de los médicos y de las enfermeras y del personal de salud pública tengamos los brotes en fase de control y que tengamos todos los casos detectados. En Sádava están a la espera de los resultados de las pruebas PCR. Ayer aquí se hicieron al menos 40 y hoy se han realizado más. Si tenemos 8 casos de gente de Sádava, más 2 que dieron en Zaragoza en sus respectivos centros de salud, pues los 8 de Sádava, pues podemos multiplicar por 10, por 9, pues las familias, los allegados. Bares, 2 comercios y piscinas están cerrados hasta el lunes. Parte de la población confinada y entre los vecinos, inquietud y prevención. No pasa nada, ¿no? Que volvamos al confinamiento por nosotros mismos. Aquí no había ningún caso. Mientras sean jóvenes no pasará nada. Con mucho cuidado, nosotros que somos mayores, mi marido recién operado, pues no salió de casa. La gente vuelve a llevar mascarillas hasta fuera de los centros y bueno, estamos con prevención todos. También ha fallecido un vecino de Zaidín en el hospital de Barbastro. Aquí hay 10 pacientes hospitalizados, 2 de ellos en la UCI, de los 27 ingresados por coronavirus en Aragón. Por otra parte, mañana se prevé el desconfinamiento del módulo 3 de la cárcel de Zuera, al haber dado negativo los 2 presos cercanos al interno que fue trasladado a la prisión de Lérida y dio positivo por coronavirus.
Aragón está muy pendiente de todos los brotes en el resto de España. En la zona leridana del Segrià, fronteriza con nuestra comunidad, se acaban de confirmar 280 nuevos casos en 24 horas. Además, un brote en Tudela deja 23 contagiados y su hospital es el de referencia para la comarca de Tarazona. Y hoy Extremadura también ha decidido obligar a usar mascarilla en todos los espacios públicos. En Tudela, 23 asistentes a una boda han dado positivo. Esta mañana se han realizado pruebas PCR a buena parte de sus vecinos, ya que una de las invitadas estuvo en contacto con el profesor de 3 gimnasios de la localidad. El consistorio ha decidido aislar a 3 residencias del municipio. Se aíslan a nuestros mayores, estamos hablando de unos 350 mayores residentes, los que están en las 3 residencias de Tudela. Los blindamos, los aislamos, ya no pueden recibir visitas, ya no pueden entrar, no pueden salir. Lo hacemos por seguridad, para adelantarnos a los posibles acontecimientos. El gobierno navarro no descarta establecer el uso obligatorio de la mascarilla, como han hecho Extremadura, Baleares y Cataluña. La comarca del Segrià sigue preocupando, con 84 personas hospitalizadas, 52 de ellas en el Hospital Arnau de Lérida. Allí han preparado una tercera planta COVID para dar cabida a nuevos casos. A 2 días de las elecciones, en A Mariña hay 6 nuevos casos, alcanzando los 259 positivos en toda Galicia, con un ingresado grave en la UCI. Es un hombre que llegó a Vigo en autobús, por eso están intentando localizar al resto de pasajeros. La Xunta ha decidido ampliar el confinamiento 5 días más a Burela y 6 ayuntamientos de A Mariña. A partir de hoy, los españoles que viajen al Reino Unido no estarán obligados a realizar una cuarentena de 14 días. El gobierno británico establece esta medida a otros 58 países, entre los que se encuentran Italia, Francia y Alemania. Sin embargo, deja fuera a Portugal, Estados Unidos y Suecia. De momento, Escocia, Gales e Irlanda del Norte no eliminan la cuarentena y en los próximos días establecerán sus propias reglas para sus visitantes. Cada mes de mayo, más de 6.000 médicos residentes se incorporan a sus destinos para formarse como especialistas, pero este año la pandemia ha retrasado esa incorporación hasta septiembre. El próximo lunes empezará la elección de plazas de forma presencial en Madrid y, entre tanto, esos graduados en medicina trabajan reforzando plantillas en centros de salud y hospitales. Marta y Alejandro han estudiado medicina. Ahora viven con la incertidumbre de no saber cuándo elegirán su plaza de residentes, su plaza MIR, para completar la formación en una especialidad. En principio, la incorporación, si no hubiera sido por el coronavirus y el estado de alarma, hubiera sido ya en mayo y hubiéramos elegido mucho antes. Se fijó el inicio de elección de plazas el 2 de julio y por vía telemática, pero el Tribunal Supremo anuló esa fórmula y Sanidad ha decidido que la adjudicación comience el día 13 y de forma presencial, como querían los futuros MIR. Que al final es estar esperando a lo que ha hecho mi compañero, ¿no? A ver qué es lo que vas a ser, dónde es tu futuro, va a marcar tu vida laboral y el no saber es muy complicado. Pero este tiempo de espera y la necesidad de sanitarios durante el estado de alarma les ha dado la oportunidad de trabajar. Nos ofrecieron este contrato, que es un poco contrato tutorizado, como de apoyo, porque también hay muchísimo déficit de médicos de familia para cubrir tanto vacaciones como bajas. Confían que en otoño puedan empezar su formación como especialistas, tal vez en una de las 315 plazas que se ofertan en Aragón. Último día de pleno en las Cortes de Aragón antes de las vacaciones estivales. La consejera de Sanidad ha insistido allí en que no tiene por qué haber retrasos en la ejecución del hospital de Teruel y que la nueva licitación de obras, dice, será positiva para el proyecto. Mucho más bronco ha sido el debate entre el PP y el vicepresidente Aliaga a cuenta del plan Miner. Laura Zorzano. Un plan Miner, decía el Partido Popular, que lleva años, decía, mal ejecutado. Explica que no puede ser que haya proyectos de 2018 que entonces fueron declarados como prioritarios y que aún a día de hoy no sean una realidad. Y era especialmente crítico con la gestión de Arturo Aliaga. El consejero defendía su trabajo, dice, siempre en base a informes técnicos y también a los controles pertinentes. Y le decía al diputado Contín, si usted ve irregularidades, llévelo a la Fiscalía. El Partido Popular acusaba al responsable de Industria de una mala gestión del plan Miner. Dicen que el partido aragonés lo ha convertido en un esperpento y aludían a un informe de la Cámara de Cuentas. El informe detalla aspectos escabrosos, como corruptelas varias, falta de transparencia, desaparición de millones de euros, inversiones imposibles de entender
y un efecto nulo en la creación de empleo. Eso es lo que dice la Cámara de Cuentas de Aragón. Se defendía Arturo Aliaga argumentando que esos informes no han sido llevados a los tribunales y que él también fue consejero de Industria en un gobierno del Partido Popular. Si ve que mi gestión es así, como hice yo con valentía cuando había problemas en la minería aragonesa, lo llevé a la Fiscalía. Llévelo a la Fiscalía. Y hay muchos controles, muchos controles. No es tan fácil aquí esconder 2 millones de euros. Ciudadanos ha mostrado su preocupación por las obras del hospital de Teruel tras la retirada de la empresa que tenía que hacer los cerramientos y por la idea de aprovechar para introducir cambios en el proyecto. Si vamos a hacer modificaciones, aunque sean puntuales del proyecto, ¿cómo podemos hacer que entren otras contratas a poner las conducciones de electricidad, de climatización, si a lo mejor al final acabamos moviendo las paredes? Insisto en la necesidad ineludible de que en el proyecto se integren propuestas de los profesionales que van a prestar sus servicios y las vamos a incluir siempre que no modifiquen la estructura original y que no retrasen la obra. Las obras deberían estar acabadas en 2022. Eso ha ocurrido hoy, pero en la sesión de ayer Podemos se desmarcó de sus socios de gobierno en la votación para reformar el ingreso aragonés de inserción y convertirlo en una prestación complementaria al ingreso mínimo vital del gobierno central. El gobierno no pretende que este proyecto se tramite como proyecto de ley, por lo tanto ha debido haber algún error en la votación. Repetimos la votación. Y no hubo ningún error. Las diputadas de Podemos, Itxaso Cabrera y Erika Sanz, rompieron la disciplina de voto permitiendo que el decreto se tramite finalmente como proyecto de ley, algo que querían PP e Izquierda Unida. Fue una decisión unilateral y sin consultar, dicen desde el partido. Esas dos diputadas rechazaron explicar su posición y tampoco han querido hacer declaraciones porque creen que es un debate que se tiene que abordar a nivel interno. El Grupo Parlamentario Aragonés. Grupo Parlamentario. Hace solo unos minutos que la líder de Podemos en Aragón ha calificado esa situación como gravísima y ha anunciado sanciones para esas dos diputadas de Podemos porque rompieron la disciplina de voto. Laura Zorzano. Dice que se dan dos circunstancias muy graves. Primero, no votar conforme a lo que se había acordado en el grupo parlamentario y segundo, porque estas dos diputadas votaban en nombre del resto de compañeros del partido en el hemiciclo sin avisarles antes de que iban a cambiar su sentido del voto. Y esto se produce así porque ahora mismo todas las iniciativas se votan al final del pleno, un pleno en formato reducido por esta situación de la pandemia. Maru Díaz ya ha dicho que ahora la Comisión de Garantías tendrá que ver cuáles son las sanciones a establecer. Dice que a día de hoy, hasta ahora, todavía no ha podido hablar con ellas, pero sí lo ha hecho con los socios del gobierno para desmarcarse de esta situación, porque dice esto no puede generar una crisis dentro del gobierno aragonés. No solo se desacata el voto por parte de dos diputadas, sino que se usurpa el voto de otros compañeros del grupo parlamentario, es decir, votando en su nombre sin haberles pedido consentimiento para esa modificación. Estas dos cosas son muy graves. En un partido serio como el nuestro no se pueden consentir. A la espera de una vacuna contra el coronavirus, la recuperación económica plena no llegará a Aragón, atención, hasta el año 2023. Es una de las conclusiones que se han escuchado hoy en la presentación del informe de 2019 del Consejo Económico y Social de Aragón, que señala que tras el COVID-19 serán imprescindibles políticas que recuperen la confianza de consumidores y empresarios. La intensidad de la crisis del coronavirus ha sido brutal, su duración más corta que en otras ocasiones, 2 trimestres de caída, y la recuperación no llegará hasta 2023, aunque todo estará condicionado a la llegada de la vacuna. Son algunas de las conclusiones que hoy ha presentado el Consejo Económico y Social de Aragón. Puede que sea más probable el escenario de recuperación gradual, que nos colocaría en una caída del 9,5% aproximadamente, en todo caso 2 puntos menos de la caída que tiene la economía española. Y no pienso que sea muy probable el escenario de riesgo. Para reactivar la economía, cree Lamban que es necesaria una reforma de la financiación autonómica, crear un lobby para que Bruselas tenga en cuenta la despoblación y captar dinero europeo para destinarlo a sectores estratégicos como la industria farmacéutica, la economía circular o la digitalización. Habrá que optar a repartos en función de lo que cada territorio sea capaz de concretar en proyectos determinados. No estamos hablando de repetir experiencias de inversiones públicas en calles o en piscinas, estamos hablando de hacer llegar fondos para la reconstrucción del tejido empresarial, lo cual requiere un esfuerzo público-privado muy importante. Para ello se compromete a reducir los trámites administrativos y agradece a los agentes sociales el diálogo y la unidad demostrada para aprobar la estrategia aragonesa para la recuperación. Los
Los trabajadores de la central de Andorra y Endesa han llegado a un acuerdo para el plan de salidas voluntarias y recolocación de empleados tras el cierre de la térmica. El 90% de la plantilla podrá prejubilarse y 25 trabajadores serán destinados a otros puestos. Para los sindicatos es un acuerdo mejor que el propuesto inicialmente, pero que no satisface por completo. 10 días después del cierre de la central, los trabajadores y Endesa han acordado un plan para dar salida a los empleados. Los que tienen más de 56 años podrán dejar su puesto de forma voluntaria y prejubilarse, una edad que han conseguido rebajar en 2 años respecto a la propuesta inicial de la empresa. En esta situación se encuentran unos 90 empleados. Los 25 restantes serán recolocados en otros puestos de generación de energía. Podrán elegir entre 4 destinos que se conocerán en septiembre. Por lo menos mantenemos el puesto de trabajo, aunque sea en otra zona. Te fastidia después de toda una vida laboral y siendo de Andorra tener que a lo mejor salir de tu pueblo, tener que irte a otra comunidad autónoma, pero ya veremos a ver lo que en septiembre presentan, las opciones que hay, entonces pues ya se podrá ser ya más definitivo y decir lo que hay. En el acuerdo, Endesa se compromete a que si gana la subasta de la energía que producía la central, reubicará a los empleados que se hayan tenido que marchar en la planta fotovoltaica que tiene previsto instalar en el municipio. Un motorista de la Guardia Civil ha fallecido en un accidente de tráfico en la Nacional 330, a la altura de Zuera, en la provincia de Zaragoza. El agente se dirigía a asistir un vuelco de un tractor cuando ha chocado contra un camión. La carretera ha estado cortada durante algo más de 2 horas. Con su muerte ya son 21 los fallecidos en las carreteras aragonesas este año. El accidente ha ocurrido en la Nacional 330, minutos antes de las 9 de la mañana, en el término municipal de Zuera. Ha fallecido un agente de 39 años que pertenecía a la agrupación de tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza. Estaba de servicio e iba en su moto cuando ha chocado frontolateralmente con un camión. El accidente ha tenido lugar en este punto, el kilómetro 529, en una recta que se encuentra justo enfrente del polígono industrial de Zuera. El agente de la Guardia Civil que ha fallecido se dirigía a atender otro siniestro de tráfico, porque habían recibido el aviso de que a 2 kilómetros de aquí había volcado un tractor con cisterna, cuyo conductor ha resultado ileso. A este lugar han acudido los servicios sanitarios y el helicóptero del 112. Han intentado la reanimación, pero finalmente ha fallecido antes de poder ser trasladado. Esta mañana se ha abierto al tráfico la conexión entre la Nacional 240 a la altura de Ascara y la A21. Se trata de un nuevo puente sobre el río Aragón que completa el tramo de autovía entre Jaca y Santa Cilia. La obra, en la que se han invertido más de 4 millones de euros, permite mejorar la conexión con las pedanías y con Santa Cruz de las Heros y el monasterio de San Juan de la Peña. Aún quedan pendientes una veintena de kilómetros de la autovía que unirá Jaca con Pamplona. Hay 2 focos importantes de turismo patrimonial, que son Santa Cruz de las Heros y San Juan de la Peña, pues que también van a tener unas conexiones importantes y más seguras. Hace un año escasamente podían pasar los tractores por este puente y hoy entendemos que se favorece la vida de toda la Solana de Jaca, el acceso al Valle de Aísa y estas pequeñas zonas. El Gobierno de Aragón ha decretado luto oficial por la muerte del pasado mes de abril del expresidente Santiago Lanzuela. Desde las 12 del mediodía y durante 24 horas las banderas ondean a media asta con crespón negro. También en las Cortes, además de en el edificio Pignatelli, donde se ha interrumpido el pleno para guardar un minuto de silencio. Las circunstancias excepcionales por la pandemia obligaron a aplazar este homenaje. Esta tarde a las 7 se celebrará una misa en su honor en la Catedral de la SEO de Zaragoza, cuya restauración fue uno de los proyectos clave que impulsó Lanzuela durante su mandato. Ha sido una de las víctimas que ha dejado el coronavirus. Tras 19 días hospitalizado, Santiago Lanzuela, expresidente de Aragón, fallecía el 16 de abril en Madrid, ciudad en la que residía. Tenía 71 años y se había recuperado parcialmente de un ictus que sufrió a finales de agosto de 2019. Dedicó gran parte de su vida a la política. Fue presidente del Partido Popular en la Comunidad y bajo esas siglas llegó al Pignatelli en 1995 gracias a un acuerdo con el PAR. Durante 4 años impulsó proyectos clave y de futuro: el arranque de la autovía Mudéjar, el Fondo de Inversiones de Teruel, Dinópolis, la recuperación del aseo, la creación de la Fundación Santa María de Albarracín. Fue también diputado en el Congreso y en el Senado y en la última etapa formó parte del Consejo de Administración de Red Eléctrica.
Natural de Cella, Teruel, allí seguía viajando siempre que tenía ocasión. Sus compañeros de partido le recuerdan por su compromiso con esta tierra. Dicen de él que era un hombre con visión de Estado. Las reacciones tras su fallecimiento llegaron desde todos los colores políticos e instituciones, también del presidente Javier Lambán. En este acto se guardó un minuto de silencio en su memoria y las banderas ondearon a media asta en señal de luto, aunque la pandemia impidió que se le rindiera entonces el homenaje que reciben quienes han estado al frente del gobierno. Enseguida estaremos en directo en la Plaza del Torico de Teruel, donde no habrá puesta del pañuelo ni fiestas debido al coronavirus. Se pide responsabilidad. Y después viajaremos hasta el Sobrarbe, porque en la localidad ostense de Fiscal, ahí lo ven, ya han empezado a instalar el cable de 2 kilómetros, que será la base de una tirolina en la que se podrán alcanzar los 160 kilómetros por hora. Será una de las más rápidas del mundo y permitirá sobrevolar el impresionante paisaje pirenaico. Un paisaje que también alberga muchas cuevas. En esta que veremos luego, arqueólogos de 7 universidades han descubierto restos humanos de hace 7.300 años, 50.000 fragmentos cerámicos y 24.000 de fauna. Es el yacimiento neolítico más importante de toda la península. Después de una semana investigando, la Policía Nacional ha detenido esta mañana al supuesto autor de la violación a una joven con discapacidad intelectual ocurrida el pasado fin de semana en Zaragoza. Esa joven tuvo que ser operada de urgencia debido a la brutal agresión. Se trata de un colectivo especialmente vulnerable. 8 de cada 10 mujeres con discapacidad sufrirán algún tipo de agresión a lo largo de su vida, y para defenderlas, Atades creó una unidad de atención a la víctima con discapacidad intelectual que solo este año ya ha atendido una veintena de casos. Para la joven agredida, Atades tiene un mensaje de apoyo. Ojalá llame aquí y que ojalá podamos atenderla, ¿no? Para que pueda acceder al sistema judicial y policial en las máximas garantías posibles. Esta joven nos cuenta que solo el 3% de las agresiones que sufre este colectivo se denuncia. Ella es psicóloga y facilitadora de la unidad de atención a las víctimas con discapacidad intelectual de Atades, la que ayuda a que cuenten los abusos y traduce a policías y jueces lo que narra la víctima. No es un papel fácil, explica. Muchas veces la culpa, la vergüenza, el miedo a no ser creídos hacen que estas personas mantengan muy potentemente el secreto, ¿no? Y que no quieran contarlo. Según la Unión Europea, 8 de cada 10 personas de este colectivo sufrirá algún tipo de abuso, sobre todo estafas económicas, pero también violencia física, psicológica y sexual, muchas veces en su propio entorno familiar. Pensando en esas víctimas, Atades creó hace 5 años la unidad, un recurso especializado con profesionales como Yanira, psiquiatras, trabajadores sociales y abogados. Que la propia discapacidad intelectual de estas personas que han sufrido algún tipo de abuso nos suponga un problema añadido a la hora de introducirse en el circuito judicial y policial. También tenemos la intervención psicológica propiamente dicha. En 5 años ha atendido 157 casos, 20 en lo que va de año. Atades recuerda que existe un teléfono gratuito para pedir ayuda. El 70% de las víctimas son mujeres. La asociación cuenta con esta sala Gesell, un espacio que permite que se sientan cómodas y puedan hablar desde la intimidad y el respeto, mientras desde este lado los demás profesionales asisten sin perturbarlas. Y en Villanueva de Gállego han detenido por secuestro a la madre biológica de una menor de 10 años que llevaba muchos años también adoptada por otra familia. Esa madre se ocultaba en esa tienda de campaña junto a la pequeña en un paraje de la ribera del río desde hace varios días. Fue la familia adoptiva la que alertó a la Policía Nacional del secuestro. La mujer está detenida en la Jefatura Provincial de Zaragoza, mientras la Consejería de Derechos Sociales se ha hecho cargo de la niña. La Guardia Civil ha desarticulado una red de estafadores que crearon 90 empresas ficticias para revender botellas de vino que previamente habían comprado con cheques sin fondos. La operación, llevada a cabo a nivel nacional, se ha saldado con 9 detenidos y 2 investigados de entre 34 y 81 años. Presuntamente han estafado más de 125.000 botellas de vino a una empresa de Burgos, de las 3.160 que se han recuperado en Zaragoza y Navarra. Se estima que han estafado más de 129.000 euros. Y la Policía Nacional ha desarticulado varios clanes que traficaban con drogas en el barrio de Delicias y Las Fuentes de Zaragoza. Hay 9 detenidos y se han incautado más de 1.320 gramos de cocaína
y 3.345 euros en efectivo, además de materiales para edulcorar y vender la droga. Durante la investigación, que empezó el pasado mes de enero, comprobaron que durante el estado de alarma esa trama amplió incluso la venta de sustancias estupefacientes. Y esta mañana en Teruel se ha guardado un minuto de silencio en homenaje a Miguel Ángel Blanco cuando se cumplen 23 años desde su asesinato por ETA, la banda terrorista. En la concentración se ha leído un manifiesto en el que se ha reivindicado la libertad de pensamiento y democracia y se ha condenado la violencia de ETA. La alcaldesa ha recordado que todavía existen más de 300 asesinatos de la banda armada sin resolver. De España, más de 800 personas han sido asesinadas por su forma de pensar, por pertenecer a un partido político, por su profesión de guardia civil, policía nacional o simplemente porque pasaban por allí en el momento en que estallaba una bomba. Es importante que los españoles no perdamos la memoria de lo sucedido en nuestro país. Y desde hoy el Geoparque del Maestrazgo de Teruel vuelve a formar parte de la red de geoparques de la UNESCO. Fueron expulsados en 2016 de ese organismo internacional por problemas administrativos y ahora, tras una visita de una delegación de la UNESCO, les han readmitido. El nacimiento del río Pitarque, los órganos de Montoro, las grutas de cristal de Molinos son algunos de los 70 enclaves del parque, del que forman parte 43 municipios. 2 millones de euros para promocionar los alimentos y el sector agroalimentario de Aragón es el dinero que va a destinar el Ejecutivo Autonómico hasta finales de este año y lo hará en una gran campaña a nivel nacional en los principales puntos de venta como hipermercados y supermercados. Esa es una de las 273 medidas de la estrategia de recuperación del Gobierno de Aragón con la que se pretende reactivar la demanda de alimentos y mostrar la singularidad de los productos de calidad aragoneses. Por primera vez planteamos una campaña nacional, una gran campaña nacional que va a tener su plan de medios, por supuesto, que va a ir acompasado con una serie de acciones en punto de venta, porque tenemos que alinear siempre la comunicación, tiene que generar negocio. Los bomberos de la Diputación de Zaragoza siguen denunciando la falta de efectivos y aseguran que a día de hoy el déficit es del 22%. Piden que se les pague más de 1 millón de euros de horas extras acumuladas. Según la Diputación, se debe a un problema técnico que afecta a todos los trabajadores de la institución provincial y que resolverán en las próximas nóminas. Y respecto al personal, con las oposiciones que ya están en activo, aseguran desde la Diputación que cubrirán el 100% de las plazas con funcionarios de carrera. Ante esta situación, le vamos a hacer responsable al señor presidente de cualquier accidente que pudiera tener un miembro de la plantilla y, por supuesto, de cualquier accidente que pudiera tener un ciudadano por una mala intervención nuestra. Este año tenemos que celebrar la vaquilla, pero en casa. Aunque sea algo muy importante para los turolenses, que tengamos mucha precaución. Comportaros y no salgáis de casa. Es muy importante que todos pongamos de nuestra parte. Y disfrutemos de ella en nuestra propia casa. Y el año que viene seguimos. El 2021 disfrutaremos de nuevo del pañuelico y de todas las fiestas. Seamos responsables que el año que viene podremos disfrutarla el doble. Y con muchísimas más ganas. Quédate en casa y sé responsable. Estas vaquillas, quédate en casa. Quedaros en casa, por favor. Esta vaquilla, quédate en casa. Esta vaquilla mejor en casa es la promoción de esta cadena de Aragón TV para concienciar a los turolenses de que se queden en casa y no celebren las fiestas de la vaquilla del Ángel. Es un llamamiento a la responsabilidad que también hace el Ayuntamiento de Teruel. Para evitar contagios y la transmisión del coronavirus se han suspendido, Lorena Hernández, todos los actos festivos. Desde el Ayuntamiento insisten en que los turolenses deben tomarse este fin de semana como uno normal y obviar que es el de la vaquilla. Además, desde la vaquilla, apelan a la responsabilidad y recuerdan que vigilarán que se respeten las medidas anti-COVID. De hecho, el dispositivo de seguridad ya se ha desplegado esta mañana por toda la ciudad. Deportes, veremos la crónica del partido de anoche del Real Zaragoza en Tenerife. Escuchamos a los protagonistas. Se aleja un poco más el ascenso directo. Luego los goles, las mejores jugadas. Destacó en su regreso Alberto Zapater, que dio fuerza al centro del campo. Escucharemos también a Víctor Fernández. También las palabras de Michel en Huesca antes del partido de mañana en Santander. Y conoceremos
conoceremos mejor en los deportes a Diego Ocampo, el entrenador elegido por el Casademón Zaragoza. España se queda sin la presidencia del Eurogrupo. Nadia Calviño perdió por un solo voto en detrimento de Pascal Donohoe, el ministro irlandés de Finanzas. La vicepresidenta tercera del gobierno asegura que contaba con los apoyos suficientes, pero que algún país cambió su voto y no cree que esta derrota influya en la negociación de España por los fondos de recuperación. Partía como favorita, pero se quedó a las puertas de presidir el Eurogrupo. Calviño asegura que tenía atados los apoyos suficientes. Teníamos comprometidos 10 votos. Alguien no ha hecho lo que dijo que iba a hacer. Ahora bien, el voto es secreto y en este caso además telemático, ¿no? Pero no ha querido especular sobre qué país cambió su voto. Destaca que grandes potencias como Alemania y Francia respaldaban su candidatura. Me quedo desde luego con el hecho de haber tenido un apoyo tan importante que representa de hecho más del 80% del PIB europeo. Desliga su derrota a la futura negociación de los fondos europeos de recuperación. Y no tiene absolutamente nada que ver con lo que son las negociaciones legislativas, por ejemplo, de los temas fiscales que se producen en el contexto del ECOFIN y que se producen en un entorno de votación ponderada y de mayoría cualificada. El nuevo presidente del Eurogrupo, el irlandés Donohoe, basó su victoria en el respaldo de los países pequeños. De talante dialogante, aboga por salir de la crisis buscando consensos. I believe there is much to be done. There are many complex and challenging decisions that need to be made. But I believe the will is there to find a way to reach agreement. Pero con la derrota de Calviño, España pierde una baza para defender sus posiciones en Europa. El Partido Popular lamenta que España no presida el Eurogrupo. Lo ha asegurado Pablo Casado en el acto de cierre de campaña en Vitoria, donde también ha insistido en que el PP siempre ha defendido la candidatura de Calviño, mientras que el PSOE, dice, no hizo lo mismo con Guindos cuando era ministro de Economía. La soberbia de no negociar con países pequeños, o de vender la piel del oso antes de cazarlo, o de insultar, como ha hecho hoy Pablo Iglesias, a países, llamándoles paraísos fiscales, lo que hace es que nos complica la negociación de ayer y nos complica la negociación del Fondo de Reconstrucción Europeo. Continúan surgiendo informaciones sobre la investigación al rey Juan Carlos I. Según recoge El Confidencial, entre 2008 y 2012, el rey emérito retiró mensualmente 100.000 euros en billetes de su cuenta de Suiza. Eso se desprende de los movimientos bancarios del depósito que presuntamente usó el monarca para ocultar los casi 65 millones de euros procedentes de Arabia Saudí, presuntas comisiones ilegales por el AVE de la Meca. Hoy la Fiscalía General del Estado ha informado de un refuerzo del equipo que se encarga de esa investigación. Y el vicepresidente del Gobierno ha alabado las palabras de Pedro Sánchez sobre las informaciones de Juan Carlos I. Pablo Iglesias asegura que el Gobierno no puede ignorar el debate sobre si la monarquía es útil para la democracia. Hay un debate en nuestro país sobre la utilidad de la monarquía, sobre si la monarquía es útil para la democracia española. Ignorar ese debate yo creo que es absurdo y el gobierno español no lo puede ignorar. La pandemia de COVID-19 supera los 12.200.000 casos, más de 550.000 personas han muerto en todo el mundo. En Estados Unidos y América Latina se concentran los nuevos contagios y también de líderes como Bolsonaro, el presidente brasileño, y ahora también la presidenta interina de Bolivia. Me hice la prueba y también he dado positivo. En Argentina salen a la calle a protestar por el confinamiento y la gestión de la crisis, que les aboca a una grave recesión económica. Y como ocurre en Cuba, con una escasa afección de la pandemia, pero muy afectada por el bloqueo. El problema es que las colas aquí no paran. Personas mayores haciendo cola, ¿por qué? Por la medicina que no entra. No entra, tenemos que hacer de medicina por el mismo problema del bloqueo. El bloqueo a Cuba no solo se mantuvo al sobrevenir la amenaza epidemiológica para todo el planeta, sino que ha ido escalando en su acoso criminal a todo el pueblo. La situación es bastante compleja para el Estado, que no tiene, Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional que diga, bueno, en los próximos 6 meses voy a pedir $100 millones para comprar alimentos. El tema de la siembra urbana
viene a raíz de los problemas que tiene el país, el mundo, con la economía y con todo el tema del coronavirus a nivel internacional. Tenemos ahora aquí calabaza, yuca, boniato. Si no mejora la situación con Estados Unidos, nos lo vamos a ver un poco más dura. O sea, yo creo que en noviembre las elecciones de Estados Unidos le den, aunque sea Cuba, alguna buena noticia. El eslogan Black Lives Matter, lema adoptado durante las manifestaciones antirracistas en Estados Unidos, luce desde hoy frente a la Torre Trump de Nueva York. Un proyecto de arte público con el que el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que ha participado en la realización de ese mural, ha desafiado al presidente estadounidense, Donald Trump. Este ya lo ha tildado de símbolo de odio y critica el gasto a su juicio innecesario de la obra. Aragón se está convirtiendo en un sitio de visita obligada para los amantes de la adrenalina y la naturaleza. Las tirolinas de Hoz de Jaca y de Fuentespalda, en Teruel, el año que viene se sumará la de la localidad ostense de Fiscal. Será una de las más rápidas del mundo, podrá alcanzar los 160 km por hora en sus 2 kilómetros de recorrido. Especialistas en funiculares llegados desde los Alpes y apoyados por un helicóptero trabajan para colocar el cable que servirá de guía a la tirolina de Fiscal. El punto de partida estará a 1.200 metros de altura y desde allí ofrecerá 2 kilómetros de recorrido a gran velocidad. En el tramo de llegada va a ir muy cerca de los árboles y la impresión va a ser muy fuerte. Entonces, la cuestión que diferenciará es la velocidad. Llegará a tener una punta de velocidad muy alta, muy cerca del suelo, entonces esto hará que sea diferente a otras que hay en el mundo. Será una de las tirolinas más rápidas del mundo y podrá alcanzar los 160 km por hora. Su puesta en marcha está prevista para la primavera del próximo año y con ella serán 3 las tirolinas que hay en Aragón. La futura instalación supondrá un importante revulsivo económico para la zona. Una atracción como esta enriquece todavía más todo el producto que se ofrece aquí, ¿no? En este entorno de naturaleza, al lado del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, pues no deja de ser algo que va a atraer todavía más al turismo. Se espera que por esta atracción pasen hasta 12.000 usuarios al año. El Palacio de Congresos de Huesca retoma de nuevo su programación. Se cerró tras anularse el Congreso de Periodismo Digital poco antes de que se declarara el estado de alarma y se reabrió para testar su nuevo funcionamiento el 21 de mayo con la presentación del último disco de Olga y los Ministriles. Después de este ensayo general, mañana coge el concierto del dúo Amaral. Carlos López, director técnico del Palacio de Congresos de Huesca, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Tras ese ensayo, ¿en qué condiciones se abre de nuevo y cómo se ha tenido que adaptar a esta nueva realidad? Bueno, pues las condiciones son un poco las que estamos acostumbrados a ir viendo en la mayoría de espacios públicos durante estos últimos meses. La idea es garantizar la seguridad de todo el público asistente y también, lógicamente, de los artistas y todo el staff. Y, pues de alguna manera, sí que solicitamos sobre todo la colaboración del público que asista y apelando un poco a su responsabilidad. Vamos a realizar la apertura de puertas 1 hora antes del espectáculo para que el acceso sea de una manera escalonada. Las filas estarán dispuestas en el hall del edificio con la distancia de seguridad indicada en el suelo, dispensadores de gel hidroalcohólico a la entrada y, por supuesto, solicitar a todo el mundo que acuda con su mascarilla para garantizar su seguridad y la del resto del público asistente. Medidas para protegerse contra el COVID. Mañana a las 10:30 concierto de Amaral. ¿Cómo va a ser? ¿En qué formato se van a presentar ante el público de Huesca? ¿Y qué condiciones deberán cumplir los asistentes, además de esa mascarilla? Sí, el formato es un formato de dúo, en acústico. Se va a hacer en el auditorio. Ahora mismo en el auditorio estamos con un 75% del aforo permitido. Eso significa que han salido a la venta 585 entradas. Dentro del auditorio se han inhabilitado aquellas butacas que se han bloqueado. Todo el público asistente irá con su butaca preasignada y solicitaremos pues la colaboración en el acceso, que hagan caso al personal de sala y también a la hora de abandonar el espacio les iremos indicando todo el personal en el orden que tienen que salir para que se haga una salida de manera ordenada. Comentábamos que se recupera la programación de ese Palacio de Congresos ostense. ¿Qué tienen cerrado? ¿Qué nos ofrecen para las próximas semanas?
Bueno, el concierto de Amaral es el inicio de un ciclo que lo hemos llamado A Escuchete, en colaboración con el 21 y con el Ayuntamiento de Huesca. Este es el primero de los 4 conciertos que se van a realizar. El siguiente será el próximo día 17, el viernes próximo, M-Clan. El 1 de agosto tendremos Kiko Veneno y el 18 de septiembre Guitarrica de la Fuente. Es un abanico, se ha intentado artistas de primer nivel y que pueda coger un abanico de público de todas las edades y de todos los gustos. Carlos López, ya para terminar, ¿es usted optimista? ¿Se va recuperando la actividad? ¿Habrá que apostar por música en pequeño formato y congresos con presencia restringida? Bueno, de momento yo creo que tenemos que vivir el día a día. Ahora mismo con el 75% de aforo en el auditorio nos va a permitir hacer este tipo de conciertos. También vamos a programar algo más con el Ayuntamiento de Huesca, que está por la labor de promocionar los artistas y la cultura local. De hecho, estamos pensando en espacios alternativos. Hemos anunciado ya un concierto el sábado próximo en la terraza, en la planta cubierta del edificio. Va a ser un formato también para 128 personas, en formato de mesas con 4 personas, mesas con 2 personas o butacas individuales, para intentar todo el abanico de gente. Ahí, en ese caso, va a ser al aire libre, con servicio de barra, con posibilidad de consumir bebidas. Y al mismo tiempo ahí sí que podemos garantizar el 1,5 metros de distancia de seguridad, con lo cual durante el concierto permitiremos que no sea obligatorio el uso de mascarilla, a no ser que las autoridades sanitarias, tal como está pasando en algunas comunidades autónomas, pues nos obliguen a llevarlo siempre, ¿no? Pues con esos datos de seguridad nos quedamos. 585 butacas preasignadas mañana en el concierto de Amaral y M-Clan o Kiko Veneno en cartera. Gracias, Carlos López, y buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Eso en cuanto a conciertos, congresos, y para atraer rodajes y facilitar el trabajo de las productoras ha nacido Teruel Film, una iniciativa que ha creado el Ayuntamiento y la Fundación Bodas de Isabel. Creen que de esta forma la actividad audiovisual de la ciudad aumentará y se promoverá el trabajo local de esos profesionales. La variedad de paisajes y escenarios de la capital turolense, dicen, es una ventaja que debe aprovechar el séptimo arte. Si quieres hacer una película de marcianos, Teruel, que tenemos las arcillas. ¿Que quieres hacer algo lunar? Tenemos unas calizas impresionantes. ¿Quieres una película del oeste? Bueno, todos conocemos el barranco Barrachina. ¿Quieres hacer una película de ambiente industrial? Tenemos un patrimonio industrial tremendo. Tenemos el aeropuerto. Y no dejamos el cine. El payaso Marcelino está desde hoy disponible en las salas de todo el país. Llega a la cartelera el biopic de Germán Roda sobre uno de los mayores artistas de la historia de España. Un aragonés que hace 150 años triunfó en Londres y Nueva York y terminó suicidándose a los 54 años. Un joven dependiente de una joyería es víctima de un robo. Se ve obligado a pedir ayuda a su padre, antiguo estafador. Kate Blanchett es Bernadette, una antigua ingeniera que desaparece sin dejar rastro en busca de su antigua pasión, y su familia ha de resolver el misterio. Bernadette. Nos vamos, pero llegan los deportes con el insuficiente empate del Real Zaragoza. Disfruten del fin de semana y no dejen de cuidarse y ser prudentes ni en vacaciones. Sean felices. Muy buenas tardes.